Habló Isabelita desde Madrid. Sí, porque ella, además de cobrar la pensión de privilegio, la cobra desde Madrid, lo cual de por sí no debería de ser el caso, porque debería de residir en el país, pero no importa. Nos dice, me alegro que extrañen los viejos tiempos. ¿Será? Aprovechando el Día de la Verdad, Memoria y Justicia, me gustaría saber si se van a bancar la parte de verdad y memoria, porque es lo que quiero que veamos el día de hoy, porque hay muchas cosas que se lavan las manos y parece que quieren olvidar, pero no lo vamos a permitir. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Alguno pensará que tenemos que empezar el 24 de marzo de 1976 con este video, pero no. Tenemos que empezar desde antes. Para ser más exactos, en 1973, él con Isabel sacaron más del 62% de los votos, lo cual directamente lo puso en la presidencia. Y en ese periodo previo hubieron sanciones, como ser, por ejemplo, la ley 25.530, que era para devolver títulos, honores y los bienes de Juan Domingo Perón, dichos en el libro negro de la Segunda Tiranía. Sin embargo, eso no es motivo de este video, sino para que se entienda que ese periodo también es importante, porque en ese periodo ya habían varios conflictos para la vuelta de Perón. Ok, Perón vuelve al país, vuelve a la presidencia, pero las cosas no se calmaron. Ahora, el peronismo en esta época tenía serios problemas, porque por un lado tenías al gobierno, que iba hacia un lado, y por el otro lado tenías los grupos de presión que hicieron que Perón pudiera volver, que iban hacia otro. O sea, tenías peronistas de izquierda, peronistas marxistas, peronistas de centro, peronistas de derecha. Era un quilombo. Entonces, todo esto era mucha presión. Llegando de esta forma al 1 de julio de 1974, donde Perón fallece. En este momento, recordemos que la vicepresidente era Isabel, por lo tanto, ella iba a quedar a cargo del Ejecutivo. De esta forma, para 1975, ya con Isabel en el poder, se firma el decreto de aniquilamiento, también llamado o conocido como Operativo Independencia. Esto, sí, para el tema de eliminar a los subversivos de la provincia de Tucumán, mi amada provincia. Ok, ¿esto qué provocó? Mucho poder al Ejecutivo y mucho poder a los militares. Sin embargo, acá hay un detalle fundamental. Isabel no era Perón. ¿Y por qué digo esto y remarco esto? Porque Perón puede gustarte, no gustarte, no importa. Pero el tipo se hacía respetar por propios y opositores. Se hacía respetar. Ahora, Isabel no podía hacerse respetar. Por lo tanto, por más poder que ella pudiera acumular, nadie le hacía caso, nadie la tomaba en serio y era una persona mucho más fácil de pasar por encima. Por lo tanto, darle poder a ella y darle poder a los militares al mismo tiempo era básicamente decir, solamente le dimos el poder a los militares. ¿Y esto quién lo firmó? Ella. Ahora, este decreto de aniquilamiento, o también conocido como Operativo Independencia, ¿qué tenía que hacer? Bueno, eliminar a los subversivos de mi amada provincia, Tucumán. Pero, ¿llegaba hasta ahí nomás? No. Una de las cosas claves en esto es que si bien es cierto que es por lo que pasaba en Tucumán, no es que fue algo directamente para Tucumán, sino que lo que hizo fue darle mayor autonomía al ejército, o sea, a las Fuerzas Armadas. De esta forma, el ejército no tenía que andar consultando al ejecutivo cada vez que quisieran o querían tomar alguna decisión, lo que llevaba a que, che, ya no hay tanto jefe. Por lo tanto, es la antesala que permite un golpe de Estado. Por lo tanto, tenemos que entender que también habían dos grupos claves más en esto. Uno es el ERP, un grupo de trotskistas, marxistas, gente de izquierda que, bueno, ya sabemos que pregonan. Y por el otro lado tenemos montoneros, que eran los grupos de izquierda del peronismo. Y sí, podrán ver de que tanto el ERP como montoneros se alineaban muchísimo en varios puntos. Por eso muchas veces actuaron en conjunto. Y esto llevaba a que ellos actuando de una manera y por el otro lado el ejército con muchísima más autonomía con respecto al ejecutivo, pues era un cóctel que era inevitable para un golpe de Estado. Sin embargo, en este tema nos queda un punto clave, el tema de los desaparecidos. ¿Cuántos fueron? ¿30.000 o menos? Porque, a ver, hay muchos números que circulan y los números por ahí, no, fue este, no, fue esto. Bueno, demos un poco de luz en esto. El número de los 30.000, que es el primero que vamos a analizar, sale por una necesidad para poder contemplarlo como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo,
más adelante, ya hablando en el gobierno de Javier Milei, cuando se liberan algunos datos con respecto a la dictadura, nos encontramos con que hubieron un aproximado de 800 centros clandestinos. Por lo tanto, bajo 800 centros clandestinos, el número de 30.000 sí coincide. Pero acá hay un problema y se llama doble contabilidad. Vamos a ponerlo así. Me llevaron a mí a un centro, me trasladaron a otro y después me trasladaron a otro. Me contaron 3 veces para el conteo final. Pero esto no termina acá con este número, porque tenemos investigaciones, por ejemplo, del CONICET, a cargo de Emilio Krenzel, el cual está especializado en este tema, y nos señala lo siguiente. No solamente es contar a las personas que desaparecieron y que nunca se habían encontrado, sino también contemplar a las personas que en su momento desaparecieron, por más de que después se hayan encontrado fallecidas, se hayan encontrado con vida, que se hayan escapado o lo que fuera. ¿Por qué? Porque en su momento estuvieron desaparecidas. Bajo ese contexto, él nos habla de que habría un aproximado de poco más de 27.000 desaparecidos. Pero ya el contexto es completamente distinto, porque no estamos hablando de 30.000 desaparecidos que tenemos que buscar hasta el día de hoy, sino que hay una base de desaparecidos que no se encontraron hasta el día de hoy y otra tanda de desaparecidos que sabemos que ya sea que fueron liberados, que fueron asesinados o que simplemente se perdieron. Entonces, contempla todo para decir, bueno, tenemos un conteo de unos 20.000 desaparecidos más estos 7.018 desaparecidos que también deberían de ser contabilizados acá. Ese es el primer número a analizar. Y bajo esto, el número tiene un poquito más de lógica porque no es solamente contar a la gente que nunca se encontró, sino también a la gente que en su momento desapareció, por más de que después hayan sido liberadas o se hayan encontrado. El segundo número que nos atañe es 22.000 desaparecidos, que también fue una investigación a base de esto mismo también, justamente, donde en el caso anterior podíamos ver que contemplaban todos los desaparecidos que estuvieron durante la dictadura, por más de que se hayan encontrado, más los desaparecidos que nunca se encontraron. En este caso, las estimaciones te daban alrededor de 22.000, pero es la misma lógica del punto anterior. Y finalmente tenemos el tercer número, que es 8.961 desaparecidos, que esto no contempla la gente que desapareció en su momento. ¿Por qué? Porque, bueno, volvieron a aparecer, así que no los contemplamos a eso, sino contemplamos a aquellas personas que desaparecieron y nunca se encontraron. Este es el número. Por lo tanto, ¿cuántos son los desaparecidos en democracia? Entonces, la CONADEP acá es donde más luz nos brinda, porque al fin y al cabo, ¿cómo se utiliza hoy la frase los desaparecidos de democracia? Haciendo referencia o alusión a las personas que desaparecieron y nunca se encontraron. Por lo tanto, no estamos hablando de las personas que en su contexto desaparecieron y después se encontraron, o que desaparecieron y después fueron liberadas, o las personas que desaparecieron y nunca realmente se han encontrado. No, hablan de solamente los que no se han podido encontrar. Por lo tanto, la CONADEP, con sus 8.961 desaparecidos más una lista abierta, sería el número más idóneo para eso. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Querés utilizar otro número? Perfecto. Tienes que tener en cuenta que es bajo el contexto de las personas que habían desaparecido antes y si se encontraron. Ahora, ¿querés usar el 30.000? Sigue estando mal porque la estimación más certera o más cercana a eso es de aproximadamente 27.000. O sea que ni así son 30.000. Eso por el lado de verdad, porque al fin y al cabo, hoy es el día de verdad, memoria y justicia. Por el lado de memoria, la gente se olvida cuál es el contexto previo y posterior de la dictadura, sobre todo el peronismo. ¿Por qué? Porque va a lavarse siempre las manos diciendo la dictadura empezó cuando asumieron los militares, no antes. No antes con el decreto de aniquilamiento del 75, no antes. En ese momento es cuando la dictadura quedó básicamente firmada. Básicamente. Tienen que hacerse cargo. Y después, recordemos que ERP o montoneros son grupos de izquierda y peronistas de izquierda. Por lo tanto, gran parte de la responsabilidad de todo lo que ha pasado en el momento más oscuro de nuestro país es responsabilidad del peronismo. Háganse cargo. Si les gustó, no olviden suscribirse, dejar su comentario y si quieren ayudar más al canal pueden ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.